puede medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la agricultura, luego que se trasplantan los brotes de arroz, el arrozal o campo requerirá de bastante agua. Una sequía podría afectar el brote de la semilla de arroz, y si esa carencia de agua continúa, la cáscara de esa semilla se agrietará o abrirá. Entonces, la raíz se secará y los brotes morirán. Los que han cometido pecados de muerte son como esos brotes de arroz. Si el agua se evapora de la raíz, es decir, si la palabra de Dios desaparece de su corazón, no será salvo. Hasta ahora hemos visto los pecados que, si los comete repetidamente, lo harán perder su salvación. Hemos dado la base bíblica para cada uno de ellos. A partir de hoy, veremos los pecados de muerte. Ya lo hemos mencionado, hay pecados que no son de muerte, es decir, que lo apartarán de su salvación, y hay otros pecados que sí son de muerte. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se enseña lo que es el pecado de muerte y los pecados que no son de muerte. No son iguales. Por favor, hermano, escuche con atención esta prédica y tenga cuidado con el pecado, tal como señala el Salmo 1, versículo 3, que dice: «Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». Debe aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre goce de todas las bendiciones de Dios en su vida cristiana. Hermano, un árbol plantado a la orilla de un río o arroyo no se marchitará ni se secará a pesar que haya sequía o que no se le riegue. Como absorberá el agua del río, no morirá. Todo lo contrario, dará fruto. De la misma manera, si vive por la palabra de Dios, no importa lo difícil de la situación económica, no importa lo crítica que pueda ser la crisis, Dios le dará gracia y obrará en su vida para darle la salida y al final lo prosperará. Hermano, en la medida en que su alma y espíritu prosperen, podrá disfrutar de esta bendición. Ningún germen, ni virus, ni bacteria lo afectará. Dios mismo lo protegerá. Tal cual lo señala la palabra de Dios, así se hará. No lo dude. Hermanos en Cristo, recordemos una vez más el significado del pasaje bíblico de hoy. Ezequiel vio en visión una corriente de aguas que salía del templo o la casa de Dios. Esto quiere decir que el agua, o en este caso la corriente de aguas, simboliza la palabra de Dios que se predica en la iglesia y que debe salir al mundo entero. En este pasaje, el nivel de las aguas se hacía cada vez más profundo y, eventualmente, llegó a ser un río. Cuando el profeta cruzó el vado por primera vez, el nivel de las aguas le llegó a los tobillos. La segunda vez le alcanzó hasta las rodillas y luego hasta la cintura. Al final, el nivel de las aguas subió tanto que ya no podía pasar la corriente sino a nado. Agua, en este pasaje, simboliza la palabra de Dios. Por eso, la medida en la que esté sumergido en el agua simboliza el grado en el que pone en práctica la palabra de Dios en su vida diaria, lo cual representa su medida de fe. En el juicio del gran trono blanco, Dios medirá la fe de cada uno y lo hará en forma exacta y justa. La fe de cada uno será medida en forma estricta por la palabra de Dios. Dios lo hará en base tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Y su morada, sea en el paraíso o en el tercer reino de los cielos o en la Nueva Jerusalén, será determinada sin error alguno de acuerdo a esa medida de fe. Nunca se olvide de esto. Hermano, ya le he dicho esto anteriormente. Hay una fe carnal y otra espiritual. La fe carnal es fe solo de conocimiento. La fe para creer de corazón es la fe espiritual.
Con esta clase de fe podrá obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Con una fe carnal o de conocimiento no podrá aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Con esta fe de conocimiento máximo alcanzará el segundo nivel de fe. Generalmente, solo llegará al primer nivel de fe. Volviendo al pasaje bíblico de hoy, el varón de Dios midió 1000 codos cada vez que Ezequiel cruzaba por las aguas. A través de este pasaje podemos entender lo preciso que Dios es al medir la fe de cada uno. Antes que Dios comenzara a medir su fe, yo ya les había adelantado, en forma general, si estaban en el primer, en el segundo, en el tercer, en el cuarto o en el quinto nivel de fe. Claro, a pesar que lo que yo les había adelantado no era tan exacto como la medida que Dios les había dado, aún así, repito, estaba bastante cerca. Así que, ya saben, hermanos, yo también puedo, por el Espíritu, saber la medida de fe de cada uno. Retomando la prédica, de acuerdo a la medida de Dios, si el agua no le llega ni aún a los tobillos, es decir, que ni siquiera esté en el primer nivel de fe, que es el nivel básico de fe, no será salvo. Hasta ahora hemos visto los pecados que lo pueden llevar a perder su salvación. Estos son idolatría, no consagrar el día domingo al Señor, robarle a Dios no dando su diezmo completo, diversas clases de inmoralidad sexual y toda obra evidente de la carne. Si comete alguno de estos pecados y no se arrepiente, no podrá ir al reino de los cielos. Todo eso está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay muchas iglesias en el mundo entero. Sin embargo, pocas son las que previenen a sus miembros de no cometer pecados de muerte. A pesar que muchos cristianos viven cometiendo pecados de muerte u otros pecados por los que podrán perder su salvación, hay muy pocas congregaciones donde se enseña estos principios espirituales. Por eso, muchos cristianos están enfermos. Si se enseñara en forma correcta y completa la palabra de Dios, los pastores animarían y exhortarían a sus miembros a vivir en obediencia a la palabra. Así Dios los podría proteger de toda enfermedad. Muchos de sus hijos que han nacido en esta iglesia y han crecido aquí nunca han ido a un hospital. Tampoco se enferman porque viven de acuerdo a la palabra y Dios los protege. Ahora bien, si los padres llegan a un buen nivel espiritual y tienen hijos, esos niños estarán protegidos por Dios, ya que sus mismos padres les enseñarán la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es absoluta y es totalmente correcta. Desde que fundé esta iglesia, por más de 34 años, les he dicho lo mismo. Si alguna vez me ven enfermo, váyanse de la iglesia. Tal es mi confianza en Dios. De esta manera confío en Dios que les puedo decir esto. Mientras vive en obediencia absoluta a la palabra de Dios, Dios mismo me protegerá. ¿Por qué podría enfermarme? No me enfermo porque Dios me protege todo el tiempo. Nunca he ido a un hospital para atención médica. Jamás he tomado medicina alguna. Todos ustedes lo saben y son testigos de ello. Volviendo a la prédica, la Biblia claramente señala que hay ciertos pecados que si los practica lo harán perder su salvación. En esta serie de mensajes titulada Dios mide nuestra fe, hemos visto 14 de ellos. No todos los pecados son iguales. Hay pecados, digamos, no tan graves que Dios perdonará inmediatamente si se arrepiente de haberlos cometido, mientras que hay otros pecados más serios que si los comete repetidamente podrá perder su salvación. Digamos que usted se enoja y que llevado por la ira golpea a alguien. Ese es un acto de violencia y, por tanto, un pecado. Ahora bien, si por cometer ese pecado usted ya no es salvo, entonces
La mayoría de la población de este planeta no lo sería. Por eso digo que ante Dios hay pecados no tan graves, pecados graves y pecados muy graves. Ahora bien, todos siguen siendo pecados y habrá alguna retribución y consecuencia para cada uno de ellos en función de su gravedad. Un ejemplo, si un nuevo creyente no fuera salvo porque ha mentido, preguntó, ¿cuántos cristianos serían salvos? Muy pocos o casi ninguno. Un caso, Ananías y Zafira no fueron salvos porque le mintieron al apóstol Pedro. Ahora bien, si todos los que mintieran a un siervo de Dios murieran tal cual, repito, habría muy pocos salvos. No obstante, si ese mismo nuevo creyente le roba a Dios no dando su diezmo o si comete algún acto de inmoralidad sexual, la magnitud de ese pecado será diferente. Hermano, si continúa viviendo en el pecado sin arrepentirse, no será salvo. No lo digo yo, es palabra de Dios. Está en la Biblia. Sin embargo, y esta es la buena noticia, si se arrepiente completamente de esos pecados y deja de practicarlos, Dios lo perdonará. No obstante, los pecados de muerte que hoy comenzaré a tratar son diferentes. Por eso deberás saber claramente la diferencia. Hay pecados que le serán perdonados si se arrepiente completamente de haberlos cometido y deja de hacerlos. Y hay otros pecados que son de muerte, que no serán perdonados, incluso si trata de arrepentirse. Si pudiera arrepentirse de los pecados de muerte, Dios lo podría perdonar, pero lamentablemente no podrá hacerlo, no podrá arrepentirse de esos pecados porque Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento. Y no estoy hablando de un arrepentimiento a la ligera, llorando y moqueando un poco. El verdadero arrepentimiento va más allá de dejar de pecar. Implica extirpar de su corazón ese deseo o tendencia que lo lleva a cometer ese determinado pecado. Hay algunos que se arrepienten de momento. Lo que quiero decir es que si hay verdadero arrepentimiento, ya no tendrá ese deseo de cometer ese pecado. Cuando Dios perfeccionó a David, lo hizo hasta que extirpara completamente de raíz esa tendencia pecaminosa. Este es el verdadero arrepentimiento. De no ser así, el rey podría haber cedido otra vez a la lujuria y al deseo de adulterar, y eso sería porque no habría arrancado de raíz el deseo por pecar, solo habría cortado la cizaña visible. Pero esa mala hierba hubiera vuelto a crecer. Dios quería que David arrancara de raíz la cizaña del adulterio. David había cometido un pecado de muerte y para que Dios lo perdonara, debía extirpar de raíz toda lujuria y deseo de adulterar. Pero hay algunos que, luego de haber cometido un pecado de muerte, no se arrepienten de todo corazón. Hermano, los pecados de muerte son diferentes. Hay pecados que no pueden ser perdonados. Así que, si comete uno de esos pecados, definitivamente tendrá que enfrentar las consecuencias de ello, que será el castigo eterno en el infierno. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16, menciona que hay pecados de muerte. Y dice así, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Así que, hay pecados que no son de muerte y hay otros que sí son de muerte. Esto lo dice Dios. Repito el pasaje. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hermano, a pesar que no sea pecado de muerte, aún así es pecado. No se olvide de eso. Continúa la Escritura, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Esto quiere decir que si se arrepiente completamente del pecado cometido, Dios nuevamente le dará vida. Es decir, Dios le dará otra oportunidad para ser salvo. Finaliza la cita bíblica. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En otras palabras, hay pecados que llevan a la muerte y no se debe orar por quienes los cometen. Lo cual quiere decir que su oración será inútil, será en vano porque la sentencia por cometer ese pecado es inapelable, definitiva, inexorable. Dios le dice que ni siquiera deberá pedir por eso.
Ahora bien, a pesar que ya haya llegado al nivel de la roca de la fe o al nivel del espíritu, a menos que siempre esté alerta, podrá volver a caer. Si se estanca en su crecimiento espiritual o si comienza a codiciar los placeres y las cosas materiales del mundo y comete un pecado de muerte, el resultado será más que obvio. Se alejará definitivamente de Dios. Por este versículo, claramente podemos ver que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte, y los que cometen esos pecados de muerte no podrán ser perdonados. Ni siquiera deberá pedir por aquellos que han cometido esos pecados. Eso quiere decir que incluso si ellos mismos piden perdón o si otros interceden pidiendo perdón por ellos, todo será inútil, será en vano. Hermano, Dios es muy explícito en esto. El producto, la consecuencia de cometer esos pecados de muerte es realmente aterrador, terrorífico. Amados hermanos, tal vez se pregunte, ¿cómo puede diferenciar los pecados de muerte de los que no son de muerte? En pocas palabras, los pecados de muerte son los que cometen los cristianos que ya conocen la palabra de Dios y que han recibido el Espíritu Santo. Es decir, son los pecados que se cometen voluntariamente y con plena conciencia de lo que se está haciendo. Santiago capítulo 4, versículo 7 señala, «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Desde luego, los nuevos creyentes en su proceso de crecimiento espiritual y de transformar su estilo de vida por la palabra de Dios podrán cometer pecados por los que podrían perder su salvación. Los que recién inician su vida de fe aún no conocen la palabra de Dios y su fe todavía es débil. Dios tendrá misericordia y considerará esos factores al medir la gravedad y magnitud del pecado. Así que, si un nuevo creyente comete un pecado por el que puede perder su salvación, si se arrepiente de todo corazón y se esfuerza por despojarse de esa naturaleza o tendencia pecaminosa, Dios lo perdonará y abrirá nuevamente la puerta de la salvación. Como todavía no conoce la verdad, podrá ceder ante la tentación. No obstante, lo que ha hecho aún así sigue siendo pecado. Pero si se arrepiente y deja de pecar, Dios lo podrá perdonar. Sin embargo, el problema viene con los que ya conocen la palabra de Dios y han sido cristianos por varios años. Por ejemplo, pastores o líderes que cometen estos pecados que los pueden llevar a perder su salvación. En este caso, el pecado cometido ya no será un pecado que lo alejará de su salvación, sino que se convertirá en un pecado de muerte. Los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos nos explican la razón. Primero, leamos Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Y dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y, asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, añade, porque si pecaremos voluntariamente, es decir, si sigue viviendo en el pecado, prosigue la Escritura, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es, sabe que lo que hace es pecado y aún así lo hace. Continúa el pasaje, ya no queda más sacrificio por los pecados. Léase, Dios ya no le dará el espíritu de arrepentimiento. Prosigue el pasaje, sino una horrenda expectación de juicio. Esto quiere decir que tendrá un miedo terrible porque ya sabrá que irá al infierno. Prosigue la Escritura, y de hervor de fuego. Aquí se refiere al infierno. Continúa el versículo, que ha de devorar a los adversarios. Hermano, ¿quiénes son los adversarios de Dios? Son Lucifer, Satanás y el diablo. Finaliza el versículo.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué se puede inferir de este pasaje, hermano? Que si alguien comete un pecado por el que puede perder su salvación, un factor importante a considerar es el tiempo que tiene como cristiano. Ahora bien, los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos no están dirigidos a los nuevos creyentes, sino a los que gustaron del don celestial, es decir, a los que alguna vez han creído en el mensaje de Dios y han recibido el conocimiento de la verdad. En otras palabras, está dirigido a los que han sido cristianos por algunos años y han ejercido algún cargo en la iglesia. Es decir, pastores, líderes, ancianos, diáconos, diaconisas, etc. Si estos hermanos no circuncidan su corazón, esto es, no lo limpian de toda maldad, sino que continúan cometiendo pecados, dando rienda suelta a su lujuria y, en especial, haciéndolo consciente y voluntariamente, ya no podrán arrepentirse y, por ende, ya no habrá perdón posible y al final perderán su salvación. Estos pecados ya no solo lo apartarán de su salvación, sino que serán pecados de muerte. Por ejemplo, si usted no guarda el día del Señor, es decir, si no viene al culto el día domingo, de acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento, debería morir apedreado porque es un pecado de muerte. Le pregunto, ¿qué pasaría si hoy en día deja de venir al culto por simple capricho solo una vez y antes que tenga tiempo para arrepentirse, el Señor regresa o usted muere? La respuesta es sencilla, no será salvo. Sin embargo, si se arrepiente y se corrige y de ahí en adelante consagra el día domingo al Señor, entonces Dios lo perdonará. Igualmente, hay otros pecados que Dios puede perdonar. No obstante, los pecados de muerte no pueden ser perdonados. No hay arrepentimiento posible. Y si no hay arrepentimiento, no habrá perdón. ¿Sabe por qué? Porque antes de pecar, usted ya sabía que lo que iba a hacer era pecado, y aún así lo hizo. Es decir, pecó voluntariamente. Les doy un ejemplo. Supongamos que lleva puesto un traje blanco impecable y accidentalmente lo mancha con salsa de tomate o café. Pregunto, ¿podrá sacar fácilmente esa mancha? Ahora bien, ¿qué pasaría si continúa poniéndose esa ropa una y otra vez? La mancha se haría cada vez más profunda y oscura. ¿Usted cree que bastaría lavar la prenda una sola vez para que quede limpia? Hermano, aunque algunos de ustedes no sirvan a tiempo completo en un ministerio ni tengan cargo en la iglesia, la mayoría ya se congrega aquí por más de 5 o 10 años. Muchos han experimentado en forma personal a este Dios vivo y conocen muy bien la palabra de Dios. Así que, a pesar que no sean pastores, ancianos ni líderes, espero que entiendan que este mensaje es también para ustedes y que tomen las precauciones del caso. Entre las diaconisas ya adultas, hay algunas que han padecido de cáncer y de otras graves enfermedades, y me han pedido que ore por ellas. Como ya son miembros de la iglesia, saben la palabra. No obstante, algunas simplemente la quieren ignorar. Algunas, siendo jóvenes, abortaron, y no solo una, sino 2 veces. Es decir, han cometido un pecado de muerte. Si Dios hubiera permitido que el cáncer tocara en ese tiempo su cuerpo, no se hubieran podido arrepentir. Como no sabían que habían cometido un pecado de muerte, no podían ser salvas. Sin embargo, gracias a Dios, llegaron a conocer la palabra y Dios comenzó a obrar en sus vidas y empezaron a preguntarse por qué padecían esa dolencia. Así, al escuchar la palabra, entendieron que era por el pecado de haber abortado, de haber matado a otro ser, y que la enfermedad era el pago por ese pecado. De esta manera, Dios les da la oportunidad para arrepentirse. Dios los ayuda a arrepentirse y a dejar de pecar para ser salvos. Este es el amor y la gracia de Dios. Pregúntese, ¿qué hubiera pasado si no hubiera conocido la palabra de vida?
¿Qué hubiera hecho o dicho el día del juicio final? ¿Qué hubiera respondido al inculpársele de ese pecado de muerte? Hermano, como el mundo está lleno de pecado, no hay un solo lugar donde la luz del Evangelio no revele maldad. Como todos saben, hace un par de años me he concentrado en recibir la revelación de Dios. Por eso no estaba al tanto de las cosas que sucedían en la iglesia. No obstante, poco a poco me fui enterando de lo que sucedía. Y eso hirió mi corazón. Fui conociendo lo que algunos hermanos y hermanas estaban haciendo. Yo sabía dónde se había iniciado todo eso. Sabía dónde estaba la raíz de esa maldad. Dios ya nos había dicho que debíamos de levantar el santuario de Canaán y el gran santuario. Y Dios me había dicho que, a menos que la congregación no se limpiara de sus pecados, no podríamos entrar al santuario de Canaán. No podríamos hacerlo. Medité en esto y efectivamente me percaté que entre los pastores, los ancianos, levitas, diáconos y diaconisas, incluso entre los jóvenes estudiantes y señoritas, había muy pocos que se mantenían limpios de pecado. Y eso me aterrorizó. Pasé los siguientes días llorando ante Dios y preguntándole cómo debería pastorear a este rebaño. Al principio, yo mismo me responsabilicé por no haberles enseñado bien la palabra. Pero Dios me dijo que no orara así. Que desde el inicio de esta iglesia, desde este altar, yo había enseñado bien su palabra. Hermano, lo que yo buscaba era la forma de limpiar el pecado que se estaba esparciendo en la congregación. Había muchos hermanos y hermanas que estaban cometiendo pecados de muerte. Muchos. Y no había solución posible. Así, llevado por ese sentimiento de amor hacia ustedes, hice una oración a Dios que no debía haber hecho. Tal cual lo hizo Moisés para ayudar a su pueblo, para que Dios los perdonara, y como también lo hizo el apóstol Pablo, pidiendo a Dios que borrara su nombre del libro de la vida con tal de salvar a su nación, así lo hice yo. Y le dije a Dios que con tal de salvar a los miembros de esta iglesia, yo iría al infierno en su lugar. De hecho, yo estaba frustrado. No había salida. Y no se trataba de unos pocos hermanos. Muchos habían cometido esa clase de pecados de muerte. Y fue en mi casa de oración donde oré de esta forma a Dios en mi desesperación por buscar una salida. Y le ofrecí a Dios mi vida a cambio de la vida de todos ustedes. Poco después, entendí que mi petición había sido aceptada. El diablo la había escuchado y me estaba acusando ante Dios. El enemigo quería probar si mi oración
era cierta y verdadera. Por eso comencé a enfrentar diversas pruebas y situaciones. Dios sabía que mi oración era verdadera, así que permitió ciertas pruebas en mi vida y solo las pude superar por fe. Antes de eso, no me era difícil superar cualquier situación. Sin embargo, en esta ocasión ya no fue así. Dios no me ayudó. Y tuve que enfrentar todas esas pruebas con fe. Cuando el enemigo reconoció que mi oración era verdadera, Dios me dio la salida. Dios me dijo cómo superar esa circunstancia. Me dijo que, tal cual lo hizo Moisés y el apóstol Pablo, yo también había pagado el precio que requería su justicia para perdonar a infinidad de almas de sus pecados de muerte. Como ya mencioné anteriormente, la palabra señala que los pecados de muerte no pueden ser perdonados. No obstante, Dios me dio ejemplos bíblicos y me dijo que si yo intercedía por los que confesaran cada pecado de muerte que habían cometido, Él aceptaría mi oración y petición. Y fue así que muchos comenzaron a arrepentirse y vinieron para que yo intercediera por ellos. Dios tocó el corazón de cada uno de ustedes e incluso me escribieron cartas en las que confesaban sus pecados y se arrepentían de todos ellos. Así fue como Dios comenzó a limpiar esta congregación de todos sus pecados. Lo hizo a través de este genuino arrepentimiento. Luego vino la gracia del 25 de diciembre del año 2010. Al enterarme de los pecados que habían cometido, me desangré. Vomité mucha sangre, coágulos de sangre. Y comencé a debilitarme en extremo. Me fui debilitando cada vez más. Mi vista se hizo cada vez más borrosa y difusa. Asimismo, perdí la memoria. A pesar que Dios protegía mi vida, en un momento dado, debido a una afección estomacal, no pude ni siquiera caminar. Sin embargo, a pesar de todo ello, yo estaba agradecido a Dios. Solo si Dios los perdonaba y pudieran reiniciar su vida en Cristo, podría llegar la bendición financiera y empezaríamos la construcción del santuario de Canaán y del gran santuario. Dios me respondió una a todas mis interrogantes. Me dijo que primero el comité de arte debía purificarse de sus pecados y maldad. Si no son ellos los primeros en dar el ejemplo de santidad, humildad y amor, Dios no obraría en la iglesia. Cuando los que suban al altar estén realmente limpios de pecado y de todo sentimiento de maldad, los demás podrán purificarse. Pastores, levitas, ancianos, estudiantes, jovencitas, etc., todos ellos podrán purificarse y santificarse luego que el comité de arte lo haya hecho. Incluso los niños de la escuela dominical. Y Dios mismo comenzó a obrar. Así todo mejoró. ¿O acaso creen que yo podía hacer que todos esos hermanos y hermanas se arrepintieran? ¿Recuerdan?
¿Y qué sucedió después? Dios empezó a derramar de su gracia y el Espíritu Santo comenzó a tocar corazones. Incluso los mismos jóvenes empezaron a consagrarse al Señor. No sé si todos los ancianos lo han hecho también. Creo que sí. Bueno, el asunto fue que muchos hermanos comenzaron a consagrarse al Señor y a limpiar su corazón, y así la maldad y el pecado empezaron a desaparecer de la congregación. Dios no solo se limitó a santificarlos, además derramó gracia, poder y fortaleza a cada uno de ellos para que lograran ese cometido. Y a través de señales y maravillas, Dios les ha hecho saber que hay un cielo y un infierno y que hay vida después de esta vida, la vida eterna. También ha confirmado que su palabra es la única verdad y así los ha fortalecido en su nivel de fe y los ha llevado a desechar toda forma de maldad de su corazón. Hermanos, les digo algo de todo corazón. Sin la ayuda de Dios, yo no hubiera podido llevar a cabo la misión de pastorear esta mega iglesia. A través de innumerables señales, milagros y prodigios, Dios ha mostrado con su poder que la Biblia es la única verdad. Luego de ese proceso de refinamiento y purificación, Dios nos regaló otra señal, única y extraordinaria, y fue cuando varios hermanos fueron arrebatados al cielo y dieron testimonio de ello. Dios ha obrado así en esta iglesia. Ahora Dios ha puesto en el corazón de cada uno la esperanza viva de llegar a la Nueva Jerusalén. Ya no se conforman solo con llegar al paraíso, y en la medida en que han santificado su corazón, Dios les ha revelado incluso detalles de la ciudad de gloria, de la Nueva Jerusalén. Incluso hay hermanos que han visto en visión el río de agua de vida que fluye desde el trono de Dios por todo el reino de los cielos. Hermano, el reino de los cielos pertenece a la dimensión espiritual. Ahí no es necesario electricidad ni otra clase de combustible para tener luz. Les doy un ejemplo. Su corazón pesa 1 kilo 500 gramos. Y bombea sangre por todo su cuerpo. Ahora bien, si une todos los vasos sanguíneos que hay en su cuerpo, su longitud sería aproximadamente de 100.000 kilómetros. ¿Se imaginan esa longitud? Podría dar 2 vueltas y media al planeta Tierra. ¿Se imaginan? 2 vueltas y media a todo este planeta. Y al interior de esos vasos sanguíneos hay sangre. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo circula la sangre? ¿Acaso lo hace por algún generador eléctrico? ¿Acaso usted se enchufa en un interruptor para que circule la sangre dentro de su cuerpo? Claro que no. La sangre circula por el poder de Dios. Por ese poder es que su sangre se distribuye por todo su cuerpo. Hermano, por la ley de la gravedad el agua no puede subir desde la base de una montaña a la cima de la misma. Lo natural es a la inversa, que descienda de lo alto a la base. No obstante, ¿qué sucede con la sangre? Por medio del corazón, la sangre circula por todo su cuerpo. Va desde la parte más alta de su cuerpo a la más baja y luego regresa a la cabeza, pasando por la nariz. Circula por todo su cuerpo. Es realmente asombroso. La ciencia humana no puede explicar esto. Sin embargo, Dios lo ha hecho posible. Incluso estando de pie, la sangre llega al cerebro. Yo, francamente, no entiendo por qué hay quienes no pueden creer que en el cielo podrá haber barcos en forma de nube. ¿O acaso creen que en el cielo se necesitará electricidad o combustible para tener luz? Hay muchos que no pueden ni siquiera imaginar lo perfecto que será el reino de los cielos. Tal vez un nuevo creyente lo pueda creer porque será como un niño, mientras que los que ya tienen muchos años de cristianos les será más difícil hacerlo.
Hermano, Dios le manda no enojarse, pero aún así usted discute y pelea. Debería imitar a los hermanos de mayor nivel espiritual. Sin embargo, muchos no lo hacen. Más bien, hay quienes traen discordia y causan problemas en la congregación. Le faltan el respeto a sus hermanos mayores e incluso a Dios. Si únicamente se limitaran a obedecer, todavía podrían llegar a la Nueva Jerusalén. Hermano, siempre recuerde que hay pecados que son de muerte. Deberá ser consciente de ello. Y recordarlos para nunca cometerlos. Jamás olvide estos mensajes. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre ponga en práctica en su vida diaria estos principios y también los enseñe a sus hijos, parientes, amigos o los comparta con sus vecinos. Y así, hermano, llegará a una mejor morada en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo.
Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.